ustedes están elaborando, hagan un ensayo de los elementos por aparte, evalúen y verifiquen bien cómo los parámetros tienen una incidencia en cada uno de los elementos. Porque de igual forma, por ejemplo, esta es una ventana proyectable que se abre, y entonces los parámetros simple y sencillamente permiten poder modificar o alterar algunas condiciones de los elementos precreados. Entonces, la idea es que ustedes puedan experimentarlos para después aplicarlos adecuadamente en el proyecto que ustedes están elaborando. Los otros elementos de ventana pues no tienen nada fuera de lo normal, todas funcionan con la misma lógica de las puertas, solo que aquí, por ejemplo, esta es una proyectable hacia arriba, existe otra proyectable que lo hace como una puerta, o sea, tipo pivote, hay ventanas fijas, hay también corredizas, etc. Ya aquí es como ustedes quieran utilizar cada uno de los elementos, no nos vamos a detener mucho en esto. Los AEC Extend, que son las herramientas de arquitectura, ingeniería y construcción, digamos que ahorita aquí, al menos en la versión esta de 3D Max, vienen limitados hasta cierto punto, porque esto, de acuerdo al plugin que ustedes vayan consiguiendo, se extienden en más elementos. Pero los básicos principales son creación de paredes, ¿verdad?, parametrizadas, ¿verdad?, al igual que en Revit, ¿verdad?, ustedes pueden crear los elementos de pared, indicar los parámetros que va a tener, ¿verdad?, y crear el elemento de pared si ustedes tuvieran la necesidad de crear alguno de estos. Se asume que muchos de estos elementos ustedes ya los traen pre-elaborados o prefabricados desde Revit, ¿verdad? Entonces, no es que se les dé mucho uso, pero eventualmente se pueden crear elementos de este tipo en 3D. También están los railing, que esto básicamente es como la creación de pasamanos, ¿verdad?, en ese sentido, así como en Revit también podemos crear los railing. De cierta forma, aquí también se pueden crear y parametrizar a partir de estos elementos. Aquí la idea es que ahorita ustedes, cada uno de estos elementos los vayan experimentando y vayan viendo cómo los parámetros interfieren o modifican cada uno de los elementos que nosotros creamos. Ustedes tienen que ir viendo que, por ejemplo, yo puedo definir la cantidad de segmentos, la longitud que debe de tener el pasamano, su altura, el tipo de perfilería, si va a ser circular o va a ser cuadrada, etc. Aquí existen todos los elementos que me pueden ayudar a mí a poder configurar la condición que yo necesite en mi proyecto. Y las escaleras, igual, las escaleras son elementos que se fabrican también en Revit de forma parametrizada. Igual acá tiene su forma de fabricación, ¿verdad? Están escaleras que pueden ser lineales, como este caso, y crear o generar la escalera. La altura va a depender mucho de ella y las condiciones paramétricas con las que se cree. Ya vienen algunos conceptos de escaleras preelaborados, ¿verdad? Por ejemplo, escaleras lineales en L, las tradicionales en U, como esta, y así sucesivamente. Estos, después de creados estos elementos, pues yo puedo modificar sus condiciones paramétricas, al igual que lo hacen ustedes en Revit. Bien, estos son algunos de los elementos básicos que nosotros podemos encontrar y que podemos utilizar. En los constructivos, el último que se me olvidaba era este que decía foliage, que tiene que ver con la inserción de elementos vegetales en la configuración. Estos elementos tienen la ventaja de que son unos elementos que son propios de 3D Max, por lo tanto tienden a ser bastante livianos en el manejo. Y fíjense, el elemento es tridimensional en sí mismo. Si yo saturo mucho, mi proyecto también puede caer en el punto de que puede saturar demasiado el proyecto, pero vean la diferencia con los elementos normales que ustedes pueden conseguir. Voy a insertar uno de estos, simplemente es de seleccionarlo y arrastrarlo para insertar. Vean, cada uno de los elementos, como las hojas y todo eso, están creados uno a uno, pero la ventaja es que consumen poca memoria en el proceso de trabajo, porque
Cuando yo no lo tengo seleccionado, el elemento se ve como un elemento conceptual. Entonces, al estar visto como un elemento conceptual, no consume muchos elementos de la memoria propia del programa. Solo cuando yo lo selecciono, se ve a detalle. O cuando yo genero, por decirlo así, un renderizado. Entonces, por ejemplo, acá no he terminado de configurar el renderizado, pero ya en el renderizado se ve a detalle el elemento. Entonces, esta es una de las ventajas que tienen estos elementos propios de 3D Max, que pueden generar esa variante de la configuración de visualización mientras yo estoy trabajando en mi modelo. Quiero pasar a un tema que este sí también se va a implementar dentro del modelo que ustedes están creando. Al final de esta unidad, la idea es que ustedes logren entregar un modelo que empezó en Revit y que al final termine en 3D Max, al menos con las características que acabamos de ver: ambientación, ¿verdad? Descargando bloques propios, puertas y ventanas, haciendo uso de los elementos que están acá, y las otras características que hemos visto. Tal vez les diría, por ejemplo, lo que son las escaleras. En el caso que los proyectos de ustedes las tengan, es mejor que mantengan las que ustedes trabajaron en Revit. Pero si ustedes quieren experimentarlo, pueden hacer uso de las que acabamos de ver. Igual acerca de los pasamanos y todo eso. Las paredes, evidentemente, ustedes ya las crearon en Revit, pero al menos los elementos básicos como puertas y ventanas pueden ser elementos que yo puedo aprovechar de lo que se está creando aquí y hacer uso de ellos en 3D Max sobre el modelo de Revit. Al igual que los muebles, que yo puedo apagarlos de las vistas e importarlo ya sin los elementos, lo mismo sucede o debería suceder con las puertas y ventanas. Las puertas y ventanas no las vayan a eliminar de Revit, porque si las eliminan, entonces los huecos que las puertas generan los van a perder también. Entonces la idea es que al menos el hueco quede. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es que la vista de Revit con la que van a importar el modelo, simplemente apagan esos elementos o esos bloques, para que cuando se importen queden los huecos ya generados y sobre ellos ustedes inserten estos nuevos elementos. Pero viene la otra parte. Todo esto hemos visto nosotros cómo se trabajan todos estos modelos, pero ahora hay que ambientarlo también en cuanto a texturas. ¿Cómo hago para empezarle a agregar a todos estos elementos las texturas que yo quiero que tenga esto al final? Muchas de las condiciones de configuración, como aprendimos a hacerlas en Revit, se mantienen al trabajarlas aquí en 3D. Solo que hay que aprender a buscar las herramientas de la forma adecuada. Eso es lo único. Pero, por ejemplo, la configuración de texturas para que generen esa profundidad, como el BOM, los mapas de opacidad, etc., sigue funcionando igual aquí en 3D. Entonces, la cosa es cómo aplicarlos. Voy a agarrar un elemento básico, voy a partir de este cubo. ¿Y qué pasaría si yo a este elemento tuviera que agregarle texturas? Son elementos que yo ahorita los he insertado aquí en 3D Max y a los cuales yo necesito hacerle alguna aplicación ya de textura o ambientación. Después que yo explique esto, nos vamos a quedar en un tiempo adicional en la clase en la cual ustedes van a experimentar lo que hemos visto ahorita y cualquier duda la pueden resolver para que en el resto de la semana ustedes sigan trabajando conmigo. Veamos lo siguiente. Fíjense, este elemento, para poder aplicarle las texturas, esto es bien sencillo, pero vamos a ver dos cosas. Uno, la aplicación directa del elemento de textura sobre un elemento tridimensional. Y la otra, cómo poder personalizar esa forma de trabajo de las texturas en el elemento tridimensional. Y para esto nos vamos a meter en una de las primeras herramientas que las vamos a terminar de ver la próxima clase, que son los modificadores, que me permiten poder modificar algunas condiciones de estos elementos. Entonces me voy a ir acá, a esta herramienta que se llama el editor de materiales. Al dar clic sobre esa herramienta, a ustedes les tiene que aparecer un menú parecido a este.
Si quieren, hagan el ensayo ahorita con esto, solo de ingresar ahorita a este elemento. Y me dicen si les aparece ese mismo menú. El editor de materiales está en la parte superior. Acá donde lo vimos, en esta herramienta. Cerca de las herramientas de renderizado. Ajá. ¿No te aparece? Veamos. Aparece un slide. Es que de eso quiero. A mí también me sale en materia. ¿Te parece? ¿Dónde era? Aquí. ¿Y ese? Pero a él le parece otra opción. Espera. No me aparece. Bien. No. Ahí déjalo. A mí no me parece. Algunos, este es el menú de editor de material, pero a algunos les debe de aparecer este menú, Sí. de esta forma. En realidad es lo mismo, solo que esta es una configuración distinta del editor de materiales que funciona mediante un lenguaje básico de programación. Para poder hacer relación de los materiales y texturas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque hay otros programas en el ámbito del renderizado que trabajan con esta misma herramienta. Entonces, que hace ciertos enlaces, pero ya se necesita saber o conocer un poco más acerca de cierto lenguaje incluso de programación, ¿verdad? Porque se van estableciendo vínculos y roles de cierta forma. La otra, esto se debe a que aquí en el editor de materiales ustedes tienen dos opciones. Está esta opción y está esta de aquí. Si yo doy clic en la de arriba, se abre este. Este es el menú clásico que viene heredado desde cuando 3D Max tenía V-Ray inserto dentro del programa. Esas relaciones o enlaces que se hacen en las texturas para poder crear cierto tipo de efectos en textura, digamos que en este menú se hace de forma un poco más automatizada. Es más intuitivo, aunque también es bastante extenso, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Y como todo en 3D Max, ustedes ven cada elemento de textura, ustedes ven aquí que tiene todo un set de herramientas abajo que ustedes pueden configurar. Aquí las voy a comprimir todas, pero son, por ejemplo, al menos estos 5 menús básicos, pero cada uno de ellos tiene un desglose completo de todas las opciones que ustedes pueden ir configurando para que la textura tenga la condición que ustedes necesitan. Todo esto. Entonces, vamos a trabajar ahorita con este. Luego vamos a ver el otro. Programas como Unreal y Unity ocupan el otro set también de trabajo, pues, pero vamos a ver los conceptos básicos del otro más adelante y ahorita nos vamos a quedar con este. Entonces, cada una de estas slots que ustedes ven aquí es una textura que ustedes pueden configurar. Lo único que aquí pareciera que esta cantidad de slot puede ser limitada. Aquí tienen ustedes una cantidad suficiente para configuración de texturas, pero una vez se terminan, yo puedo resetear los slots y seguir configurando más texturas. Entonces, pero cada vez que yo necesite regresar a una, Pero cuando se resetea la textura, no queda guardado. ¿Cómo no? El material, si ya lo aplicaron en el elemento, queda guardado en el elemento. Entonces yo lo tengo que ir a rescatar del elemento para volverlo a tener aquí y reconfigurar esa textura. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita trabajemos con estos que están acá. Más adelante que ustedes ya tengan un buen número de texturas aplicadas, entonces vamos a ver eso. Y lo vamos a terminar de ver la otra clase también. Pero cada uno de estos yo los puedo configurar. Lo primero es que el set viene en blanco. Entonces, bueno, nos vemos. A partir de ese set yo puedo, como en Revit, incluso configurar texturas a partir de colores básicos. Irle agregando bumps e ir generando ciertos efectos. Por ejemplo, en este caso yo puedo configurar aquí donde dice color, la iluminación de ese color. Aquí en el mapa de difusión, por ejemplo, si yo doy clic sobre el tono este gris, se abre este menú y yo puedo, por ejemplo, hacer una configuración de una textura, por ejemplo, esta color azul,
el mapa de difusión de información, la textura adquiere el color azul. Las condiciones del ambiente también, cómo pueden impactar. Bueno, estos están vinculados ahorita, se pueden desvincular para que tengan un efecto distinto. Y a esto, por ejemplo, agregarle aquí donde dice Maps, el mapa de profundidad. Por ejemplo, si yo quiero crear un BOM, puedo elegir una textura como un BOM acá y agregársela para que mediante la configuración de ese BOM me pueda empezar a crear una textura como las que nosotros vimos, que podíamos crear, por ejemplo, un piso con un color ya específico y solo agregarle el mapa de profundidad. Ya vamos a ver después cómo se puede agregar esto, porque vamos a ver cómo seleccionar las texturas. Pero además de ello, yo también, por ejemplo, puedo partir de esta textura y agregar ya una textura específica de una imagen que yo tenga y configurarla acá. ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí mismo donde está el mapa de difusión, el Diffuse Map, está un botón al lado derecho. Si yo doy clic en ese botón, se va a abrir un menú como este. Y aquí hay toda una serie de texturas, elementos preconfigurados, algunos que tienen algunas preconfiguraciones básicas, con las cuales yo puedo generar la aplicación de una textura. Vamos a aprender ahorita el más básico de todos, para que después ustedes vayan experimentando con los otros. El más básico es este que dice bitmap, que es ir a buscar una configuración de textura en una textura de una imagen y a partir de ella empezar a configurar todo. Entonces me voy al bitmap, eso me va a llevar a este menú de selección. Yo, por ejemplo, voy a utilizar ahorita del set de texturas que están por default aquí en 3D Max, que son todas las texturas de Revit, de Autodesk, perdón. Y, por ejemplo, voy a seleccionar esta que simula la madera. Esa textura es la que yo quiero aplicar. La selecciono, le doy clic en abrir y esa textura ya se configura acá. Voy a configurar unas 3 texturas para que veamos la aplicación en el elemento. Voy a seleccionar este otro. Voy a agregar un diffuse bitmap y voy a agarrar aquí otra textura. Vamos a ver. Esta es la de. La tengo aquí. Voy a configurar una más. Esta. Y ahí está. Tengo 3 texturas configuradas. A cada una de ellas yo la puedo trabajar de forma independiente y cada una de ellas, vean que al haber seleccionado la textura, cambió el set de menú que está en la parte inferior. Porque estas configuraciones son las configuraciones propias de la textura. Por ejemplo, en este caso, voy a aplicar esta textura en el elemento. Vean que tengo el elemento seleccionado. Antes de empezar este trabajo, yo había seleccionado el elemento. Y lo único que basta es tener el elemento seleccionado, la textura aquí y luego dar clic en este botón que dice asignar material a la selección. Entonces, en este caso, la textura ha sido asignada a mi material. Lo único que sucede aquí es que no lo puedo ver. Para poderlo ver, yo tengo que configurar aquí en la vista, donde dice estándar, la opción donde dice materiales. Y aquí debo de seleccionar esta, por ejemplo, en la cual yo puedo ver el mapa de material. Al seleccionarlo, entonces yo puedo tener una vista previa de los materiales que estoy aplicando. Bien. Ahora, yo quiero modificar la escala de la textura. De repente la escala de la textura no es la escala adecuada. Entonces, aquí en el mapa de repetición, en las herramientas donde dice coordenadas, yo puedo modificar el tamaño de la repetición y de las texturas. Por ejemplo, aquí el tiling está con 1.0. ¿Qué pasa si yo le voy a aumentar a 5 para que veamos la diferencia? Ustedes pueden ver que aquí la escala o el tamaño del material ha cambiado. Y con esto, en 3D Max hay una condición que con las texturas, vean que aquí es un poco más grande. Nosotros vamos a aprender a trabajar las texturas de una forma más proporcional, no tan exacta como lo hacíamos en Revit, que podíamos decir, por ejemplo, basado en una dimensión de la textura,
más o menos que los bloques o elementos tuvieran casi la dimensión real de la escala. Aquí vamos a trabajar con proporciones. Ustedes van a tener una proporción de su proyecto y van a empezar a proporcionar la escala de sus elementos de acuerdo a lo que el ambiente me diga, más o menos que tengan los tamaños adecuados según la proporción de escala que ustedes estén trabajando. Esto es una cuestión más visual que se trabaja en Tridima. No es tan exacto como en otros programas. Entonces, pero así es, la verdad que como trabajamos en perspectivas, ahí no necesitamos la dimensión exacta, sino que los elementos se aproximen a la dimensión que necesitamos. Entonces, pero vean acá, esto se ha puesto en un menú que dice mapa 6. Si yo regreso donde dice default, me regresa al menú básico del que yo partí. Entonces yo aquí puedo hacer ciertas configuraciones de la misma textura. Me puedo venir al Maps y agregar aquí el Boom Maps, por ejemplo, para algunas texturas, si tenemos el Boom Map. En este caso vamos a ver si esta textura, ahora, si yo la quiero aplicar acá, vean que al aplicarla, yo caigo, aquí me dice si quiero reemplazar ese material, le voy a decir que sí. Entonces, yo he reemplazado el material de la textura, en este caso, sobre la que yo tenía aplicado una textura anterior. Entonces, pero ¿qué pasa si yo quiero empezar a combinar? Porque el problema ahorita es que ese material o ese elemento, yo le tengo que ir sustituyendo la textura si yo quiero aplicarle más. ¿Qué pasaría si yo en esta cara quisiera una textura, en esta otra y en esta otra? Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver algunas modificaciones. Antes de ello, bueno, ver aquí que nosotros podemos seguir configurando este elemento en cuanto al tamaño o escala de la textura. Ya esto va a depender de cómo ustedes lo quieran trabajar. Pero, por ejemplo, si yo quisiera agregarle la profundidad aquí en las mapas, en el BOM, yo puedo poner una textura y seleccionar, por ejemplo, acá del BOM Map. Quiero ver si tengo, bueno, este es bastante parecido. Este BOM Map y aplicárselo de fondo a la textura que yo tengo. Y entonces, aquí, bueno, aquí tengo que compatibilizar evidentemente los tamaños de escala, que sean los mismos. Y desde acá empezar a modificar la cantidad de profundidad que yo quiero que la textura muestre. No sé si alcanzan a ver la diferencia. Entonces aquí la textura va generando la sensación de mayor profundidad. ¿Eh? Entonces ya estoy a aplicarle a esto. Ustedes van a ir viendo ese efecto que se va generando en el elemento en su condición de profundidad, que son los efectos que nosotros ya aprendimos a aplicar desde Revit. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero aplicar múltiples texturas en este elemento? Para eso voy a hacer uso de un primer modificador, y este sí quiero que se lo graben y lo vayan a experimentar ustedes también, que es este modificador que está acá y se llama Edit Mesh. Está acá. Este Edit Mesh me permite a través de estas herramientas básicas hacer varias modificaciones de mi elemento volumétrico. Ahorita voy a experimentar una, que es esta, la de polígonos, que es seleccionar, vean, las distintas caras de mi elemento. Entonces, para este caso, por ejemplo, voy a dejar aplicada la textura de ladrillo acá, y aquí en estas caras voy a aplicar dos texturas distintas. Entonces, para ello selecciono la cara, me vengo acá, voy a seleccionar la nueva textura y le doy a aplicar. Aquí me dice que si reemplazo el material, perdón, quiero... Espérenme, que creo que me equivoqué. Este. A ver.
Ahí está. Bien, el Edit Mesh, entonces ustedes seleccionan la textura y pueden hacer la aplicación sobre la cara que seleccionen del material. Por ejemplo, esta le he aplicado madera. Vamos a ver. Esta ya tenía una... Ah, perdón. Es que no he dejado de seleccionar. Vamos a ver. Ahí está. No había dejado de seleccionar la cara. Y a esta le vamos a aplicar esta de acá. Ahí está. Entonces, ahorita, por ejemplo, seleccionando la cara y haciendo la aplicación de cada una de ellas, yo puedo individualizar las caras a las cuales yo les estoy aplicando la textura sobre un mismo elemento volumétrico. Vean que básicamente con esa herramienta yo he podido aplicar 3 texturas distintas. ¿Ya? Las otras están todavía sin aplicar, pero he podido hacer la aplicación de variantes de 3 texturas. Entonces, esto ustedes lo van a aplicar en todos los elementos que quieran reconfigurar las texturas de materiales en su proyecto. Ahora, hay elementos de pared, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el cual ese elemento, por decirles algo, está creado como un elemento total, así como este. Entonces, ese elemento de repente va a requerir que el material tenga la misma aplicación de fuera como dentro. Entonces, aquí no se vayan a estar peleando mucho con el programa, ¿verdad? Básicamente ustedes vienen, seleccionan la textura y se la aplican al elemento completo. Entonces, para el caso, esto lo tiene en toda la textura. Lo tiene por dentro y por fuera. Aquí hay unas condiciones, por ejemplo, que la textura se ha adecuado a la longitud que tiene y se ha como estirado. Entonces, esos parámetros ustedes los modifican a partir de estos valores. A ver, ahí, por ejemplo. Entonces ya ahorita, si se fijan, ya se ven un poco más proporcionados los bloques. Entonces he hecho una modificación de los valores de la escala en esta condición, hasta lograr más o menos la textura que me permita una buena visualización. Ahora, habrán elementos en los cuales ustedes tendrán que partir la condición de la textura, así como este. Entonces, en esos elementos ustedes hacen uso del Edit Mesh y hacen la partición adecuada de texturas que ustedes necesiten. ¿Sí? ¿Preguntas ahorita? Porque con esto estaríamos cerrando nosotros la aplicación de lo que ustedes van a hacer para la próxima entrega del próximo viernes. ¿Qué van a aplicar para el próximo viernes? Texturas. Y colocar mobiliario. Mobiliario. Puertas y ventanas. Ajá. Yo tengo una pregunta. Sí. Si es una pared que va también con zona exterior, por ejemplo, y la zona exterior tiene una textura y el interior tiene otra, no se podría cortar ese
Aquí lo que tendrías que hacer es, por ejemplo, en este caso de aquí, esta es una pared, digamos. Aquí tiene una textura, pero por la parte interna va a tener otra textura distinta. Aquí hay que aplicar el Edit Mesh que acabamos de ver, acá, y tú seleccionas la cara en la cual vas a aplicar la textura distinta, y a esa cara, ¿ven? Aquí por ejemplo esta tiene madera, le vamos a configurar mejor el... Y por ejemplo acá tengo madera de un lado y pared de bloque. ¿Sí? Cuando importamos el archivo y lo importamos en un material, siempre vamos a tener que cambiar los materiales que trae o importar los materiales. Si te sirven los que trae, pues hacerlo, pero yo te diría que aquí mejor empecé a experimentar con otro. Sí. No creo que todos los materiales te los haya importado bien para empezar. Porque ayer estaba viéndolo y no había materiales. Bueno. Lo primero que tenés que hacer después de la importación es venirte acá antes de hacer cualquier cosa. Te venís aquí donde dice materiales y le das aquí donde dice Shade Material. Porque a veces sucede, y mira, voy a resetear aquí para que veas cómo empezar de cero. Les puede suceder lo siguiente, que por ejemplo tienen ustedes, ya importaron su archivo y todo lo demás, y por ejemplo algunos materiales los reconoce, otros no. Por ejemplo en este caso voy a aplicar yo aquí un material. Vamos a aplicar este. Y este ya lo tiene aplicado el objeto, pero si te fijas, ahorita como que no le hubiera aplicado nada. O sea, ahí está el elemento, tiene aplicado un material, pero no se ve. Entonces, aquí en la visualización de la ventana, donde dice estándar, y acá en la opción donde dice materiales, hay que activar la opción que dice, pueden ser cualquiera de estas dos. Esta que dice Shade Materials with Maps, o esta que dice Realistic Material. ¿Cuál es la diferencia? El Realistic va a hacer una lectura mejor de los materiales, y esa configuración que te acordás que hicimos con el Bombmaps, en el anterior no se veía. Entonces aquí en esta me va a dar ya una visualización bastante aproximada a lo que realmente tiene la textura, ¿verdad? Le voy a aplicar aquí el Bombmap nuevamente a esta, vamos a ver. Este es el Bomb. Le voy a poner mayor profundidad acá para que esto tenga una mejor condición de visualización. Ahorita ya está haciendo el reconocimiento de la... Acá está. Entonces, este se tarda un poco más evidentemente porque si te fijas en esta se ve la textura lisa y plana, aunque yo ya le apliqué un efecto. Yo el efecto se lo voy a ver hasta que yo haga el renderizado. Ahí voy a empezar a ver ya algunas sensaciones de profundidad. Este me va a permitir verlo en su forma más real. Solo que el problema es que aquí se va a volver más lento el programa. Pero lo primero que yo te diría es por lo menos ponerlo acá. En esta. Y verificas, porque ya cuando hagas eso vas a verificar, esta tiene textura, esta no, esta sí. Porque si solo haces la importación probablemente no lo veas todo. Ya cuando lo tengas entonces empezás a decir, bueno, a esta se la voy a cambiar, a este le voy a poner otra, y empiezan a configurar un set. Yo lo que quisiera es que ustedes aquí en 3D Max hicieran una nueva reconfiguración de texturas y materiales. Que solo dejen aquello que puedan aprovechar, aunque va a ser mejor incluso las nuevas configuraciones de materiales aquí en 3D Max, que van a ir generando unas mejores condiciones de visualización a futuro. Entonces, preferiría que hicieran aquí el trabajo, la verdad. Entonces, porque incluso algunas texturas no te las va a reconocer, otras, no sé. Hay una, en estas últimas instalaciones de Autodesk,
han habido ciertas variantes que para mí no han sido muy buenas porque se pierde un montón de lo que ellos venían aprovechando antes. Y es que, por ejemplo, ahora programas como 3D Max no reconocen de inmediato el menú donde se encuentran las texturas que son compartidas para todos los programas de 3D Max. Entonces, en algunos casos, una textura aplicada en Revit no te la reconoce 3D Max en las importaciones. Cosa que debería de ser por default, porque si trabajas con las mismas texturas, las propias del programa, no tendrías por qué tener ese problema. Pero últimamente lo está dando y es porque las rutas de donde se instalan esos archivos no están haciendo los enlaces adecuados con los programas. Entonces, ahí hay un problemita, digamos, de la configuración del programa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, ahorita quedémonos haciendo la experimentación con lo que acabamos de ver, de puertas, ventanas y todos los demás elementos, por si hay dudas o preguntas. ¿Ya? Entonces, quedémonos ahorita en, digamos, práctica libre de uso de esas, ¿ya? Para ver si se acuerdan de lo que acabamos de ver.